Me acordaba que la única vez que lo vi a Borges, yo tenía 15 años, era en la Feria del Libro, y me acuerdo que le estaba firmando ejemplares, para mí era un dios, no me animé ni a hablarle. Pero sí me acuerdo que le farfulló un tango a alguien que estaba. Y después, muchos años después, comentando esa escena, con Horacio González, acá al lado, él me dijo, seguramente no le gustaría el tango Brisas de Riachuelo, que cantaba siempre Horacio, casi era el único que sabía, ¿no? De Nieblas de Riachuelo, perdón, Nieblas de Riachuelo, que era el tango que Horacio siempre cantaba. Y ahora lo escuchamos a Sasturain farfullando un tango, muchas veces lo escuché a Juan cantando tangos acá al lado, hemos también farfullado algunos. Así que hay una genealogía de directores de la Biblioteca Nacional tangueros, que cantan tango como pueden. Pero bueno, hay gente que canta muy bien tango y que además son compañeros y compañeras de trabajo. Y eso es uno de los pequeños lujos que nos podemos dar. Entre ellas está aquí Flor Ubertali, una de las curadoras de la muestra, gran cantante, gran compañera, inmensa investigadora, a la cual le doy la palabra. Yo tengo la costumbre del cantante que agarra el micrófono, lo saca del pie. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todas y todos. Voy a intentar ser lo más breve posible porque tenemos un cierre muy artístico, de mucho nivel, con 2 bailarines y 2 músicas increíbles, así que supongo que están como ya ansiosos porque llegue la música, hablando de tango, ¿no? Pero bueno, la idea era contarles un poquito de qué se trata, cómo la pensamos junto con Diego, quien va a hablar en un ratito también, el co-curador de la exposición. Ay, me inhibiste. Un poco cuáles fueron las principales ideas que tuvimos originalmente cuando empezamos a pensar junto con el resto del equipo, que va a nombrar también en un rato Diego, el equipo de investigaciones, pero también de todas las áreas que participaron en la exposición. Y la realidad es que, bueno, Guille un poco me ahorró algo de ese preámbulo, que es que lo primero que uno se pregunta cuando tiene que armar una exposición sobre un tema que, como decíamos hoy, como Diego, es casi como la LEF, o sea, el tango, ¿no? Es una forma de ver el mundo prácticamente. Se puede hablar a través del tango de todo prácticamente. Bueno, ¿qué tipo de recorte hacíamos? ¿De qué hablábamos? ¿Qué tipo de historia contábamos? Y bueno, decidimos en ese sentido priorizar algunos aspectos que nos interpelaban más, que nos parecían más potentes, sobre todo tomando como ejes principales, por un lado, pensar el tango como una experiencia, ¿no? Afectiva, emocional, que de alguna manera tiene llamado un siglo de vida y que se pasó de generación en generación. Incluso aquellas generaciones que hasta se pelearon con el tango, siguió siendo de todas formas un tema en la mesa de todos y todas las argentinas y argentinos, ¿no? Así que algo de eso que también quisimos mostrar en la exposición, ¿no? Las formas en que se vivió, en que circuló, en que la gente experimentó el tango, se contactó y lo vivió. Y por otro lado, quisimos dar cuenta de algunos aspectos que todavía ahí a nosotros nos interpelan como músicos, músicas de tango y también como amantes del tango, podríamos decir. Y eso ordenó un poco las diferentes instancias de la exposición. La primera parte de la exposición, como quizás hayan visto ya, la primera sala, está vinculada con lo que podríamos denominar los orígenes del tango, ¿no? En primer lugar, con el famoso mito de origen, ¿no? Y las polémicas que hubo en torno de ese mito de origen, que todavía hoy, afortunadamente, y hoy quizás más que nunca, están muy encendidas, ¿no? Porque hablan un montón de nosotros, de nosotras. Digamos, no son, los debates en torno al tango no son simplemente en torno al tango, son en definitiva también en torno a quiénes somos, ¿no? A quienes construyeron la historia, nuestra historia, a quienes no la construyeron, qué identidades se invisibilizaron y qué otras, en cambio, sí se contaron. Van a ver que hay una parte dedicada específicamente a ese tema y a los textos literarios, algunos que son muy valiosos, muy antiguos, muy poco conocidos, que sirvieron sobre todo a Jorge Luis Borges para pensar, para construir ese mito de origen, ese relato, que después supo sistematizar específicamente en unas conferencias que no hace mucho tiempo se descubrieron, se desgrabaron y también son parte de la exposición. Tienen un QR y de hecho pueden escuchar la desgrabación inclusive, ¿no? Tenemos QRs ya, han llegado los QRs a las exposiciones. También hay una parte dedicada dentro de la sala sobre los orígenes a la contribución que hicieron podríamos decir, distintos sujetos sociales atravesados por diferentes ascendencias étnicas, raciales,
sexogenéricas, ¿sí? Lo que quisimos mostrar un poco es que muy lejos por ahí de ciertos relatos que en su momento fueron muy canónicos en torno a que el tango era de una cosa o pertenecía a un sujeto determinado, en realidad justamente fue una música, un baile, inclusive un sistema de sentimientos que reunía justamente la diversidad, la mezcla, el encuentro, un poco el caos también, ¿no? El caos de una Argentina muy incipiente, todavía constituida por sujetos muy diferentes. Y fue en ese sentido un espacio de encuentro. El tango fue un espacio de encuentro, fue lo que de alguna manera generó un hogar, ¿no? un nosotros, un nosotras, a una comunidad muy diversa, ¿no? Con historias muy distintas. Eso respecto de por supuesto me estoy olvidando de un montón de cosas de esa primera sala, sabrán entender. No soy muy hábil con la síntesis, así que ténganme paciencia, pero bueno, básicamente esa es la primera sala. La segunda sala está más referida a la relación del tango con un conjunto de industrias culturales convergentes, digamos, es decir, pensar el tango en diálogo con un montón de industrias culturales que inclusive surgieron a la par del tango y gracias al tango quizás, o en mutua relación, ¿no? El cine, ya en 1900 hay una película, un corto de Eugenio Pi, que es una pareja bailando, recién de hecho el director lo nombraba a Casimiro, es decir, el cine inclusive mudo ya retrata el tango, ¿sí? Empieza siendo uno de sus temas y después va a ser su tema por predilección durante varias décadas. La industria discográfica, que primero es fonográfica, la industria editorial con las revistas, por supuesto con las partituras, la radio, ¿sí? Quisimos dar cuenta en ese sentido cómo en realidad fue todo un sistema, digamos, ¿no? de soportes, de industrias culturales, de lenguajes que hicieron posible que el tango se empezara como a recortar de lo que hasta ese momento era la cultura criolla, ¿no? Que era algo mucho más amplio. Dentro de esa sala hay una joyita que quiero mencionar especialmente y agradecer a Guillermo Elías, quien está acá, que además es trabajador de la Escuela de Bibliotecarios y un coleccionista, especialista, que gentilmente nos prestó para exponer un fonógrafo de fines del siglo XIX. Si no me equivoco, traté de memorizármelo, el modelo es Spring Motor, ¿no? De la marca Edison, quien crea el fonógrafo. Es uno de los primeros sistemas, digamos, de grabación y de reproducción de música. Hay algunos cilindros que era, digamos, el soporte en el que se grababa y se reproducía esa música. Es un lujo tener esto acá porque no es algo que habitualmente uno vea, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver mucho también con nuestra identidad. Es posible que el tango hubiera sido otro si la industria de la grabación y la reproducción hubiera sido distinta, ¿no? Y un poco el texto de Guillermo que está en el catálogo habla sobre eso, cómo el tango de alguna manera no se puede pensar sin vincularlo tímbricamente, en términos de formación instrumental, con las industrias la industria de la grabación, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido determinó mucho su forma. A veces uno cree que la música, ¿no? No tiene historia, no tiene ningún anclaje ni con la industria, ni con el mercado, ni con la tecnología, y en realidad está muy determinada. Así que bueno, tenemos esa parte que es muy interesante, muy linda, además muy pintoresca para ver, y agradezco especialmente de nuevo a Guille por este préstamo. La tercera sala, bueno, hay más cosas por supuesto en esa sala, hay un montón de revistas preciosas del Star System criollo que a mí me encantan, soy muy fan. La tercera sala hace alusión, podríamos decir, la palabra justamente que sintetiza un poco esa sala es la del encuentro y el legado, digamos, ¿no? El intercambio generacional, porque está dedicada, es una suerte de homenaje a la milonga, que es un espacio, digamos, que es el espacio quizás por excelencia en el que muchas generaciones todavía vivencian el tango, lo experimentan en un abrazo, es una experiencia única y maravillosa la de bailar tango. Y que además tiene ya también más de un siglo de vida, ¿no? Así que quisimos reproducir un poco un ambiente milonguero y dedicarle una vitrina específicamente a los libros que tematizaron el baile. Primero, normativizándolo, ¿no? El primer manual de 1916 de Nicanor Lima, que en realidad no es el primer manual de tango, los primeros fueron europeos, ¿no? No casualmente, cuando acá ya se bailaba, ¿no? Y Nicanor Lima justamente un poco normativiza, quiere como estructurar el baile, moralizarlo, ¿no? Limpiarlo de todas las obscenidades, adecentarlo, dicen algunos, ¿no? A partir de una normativización, de una estructuración de ese baile.
europeizarlo un poco también. Pero es muy interesante ver el derrotero, bueno, no quiero condicionar la visita de esas vitrinas, pero es muy interesante ver el derrotero que hacen esos libros, porque de ese libro de Nicanor Lima, que podríamos decir es el fundante de nuestro país, tenemos en otro extremo libros de, bueno, muchas colegas, compañeras que están acá en la muestra, que son docentes y bailarinas, y que justamente lo que proponen en términos pedagógicos es el baile como un espacio de libertad, de construcción, de creatividad. Ya lo van a poder ver, Romina Pernigotti es una de las autoras que está acá, también se expone una obra de ella. Hay un conjunto de autoras actualmente que forman un espacio que se llama Autoras Tangueras y que entre otras cosas publicaron muchos libros sobre pedagogía del tango que tiene que ver con eso, ¿no? Hoy en día, quienes bailan tango saben que el tango queer lo que propone justamente es eso, que los roles en el baile no estén establecidos ni atados en relación a una identidad de género y que sea un espacio en ese sentido donde la pareja, digamos, pueda encontrar sea un lugar de encuentro, de creativo y horizontal, digamos, ¿no? Sin una jerarquía, sin alguien que lleva y alguien que es llevado. Así que eso es muy interesante también para ver el derrotero de ese tipo de material. Bueno, también una parte dedicada a la enseñanza de la música. Y paso a la siguiente sala. Si ustedes ven que estoy hablando mucho, empiezan a hacer así, no hay problema. No me voy a enojar. Ah, mira, ya me está haciendo así. Bueno, entonces voy rapidito. La cuarta sala que trabaja sobre los diferentes lenguajes del tango, digamos, las formas en que circuló desde las artes plásticas. Se exponen varias obras, entre ellas de artistas contemporáneos, Juan Lorenzo, Romina Pernigotti, Juan también está ahí, que además son bailarina y músico de tango. Hay aparte otras obras de otros artistas ya fallecidos, es decir, las artes plásticas han tomado el tango como tema hace rato y lo siguen tomando. Hay una vitrina dedicada específicamente al lunfardo, ¿sí? A los diferentes materiales de distinto tipo, que tomaron al lunfardo como objeto de estudio desde la criminalística, materiales propiamente del lunfardo, poesía lunfarda, y trabajos que toman al lunfardo como objeto de estudio ya cuando el lunfardo es considerado casi el dialecto por antonomasia de los porteños, digamos. Cancioneros, que son las formas en las que circuló la poética del tango. Hoy en día está internet, está todo tango, uno entra y enseguida ve una letra de tango, pero hasta la década del 80, 90, o sea, durante muchas décadas, la gente leía las letras de tango, las consumía inclusive por fuera de la música a través de este tipo de materiales, cancioneros, poemarios. Así que bueno, quisimos también dar cuenta un poco de esa experiencia de lectura de las letras del tango. Y por último, el último espacio que Diego igual va a desarrollar un poquito más, va a profundizar un poquito más, que está dedicado a la relación del tango con la política a través de una línea de tiempo que hizo otro compañero que es Martín Prestía. Ahora igual voy a detener más concretamente en los integrantes del equipo, que habla justamente de esa relación entre el tango y la política, cómo el tango un montón de veces tematizó, digamos, acontecimientos, situaciones de la vida política y social argentina, muy lejos de lo que generalmente es el latiguillo del tango, no tiene político, no sé, así, como que no, señor. Y sobre todo en la actualidad, ¿no? Eso se va a detener un poco más Diego. Y un último espacio colaborativo, ¿sí? Donde están algunos de los libros actuales sobre el tango de hoy, y hay también una especie de recreación de baño, de medio de antro tanguero actual, quienes frecuentan esos espacios saben a lo que me refiero, que tiene con un espejo lleno de stickers, algunos ya fuimos pegando, pero están invitados todos los tangueres a poner los stickers de su grupo, su milonga, su festival, justamente porque sigue siendo un fenómeno en construcción, ¿sí? En ese sentido es un fenómeno dinámico, súper vivo. De eso también habla mucho la muestra. Así que bueno, por último solamente quiero mencionar que en esta exposición originalmente estábamos quienes somos parte del equipo de investigaciones, Nicolás Redó, Tomás Juliáquer, Antonio Zembrowski y yo que soy Florencio Bertali. En ese momento decidimos convocar a otros dos compañeros que no eran parte de investigaciones, que son Martín Prestía y Diego Antico, porque son tangueros, son músicos de tango los dos. Y originalmente iban a colaborar con la exposición, pero la verdad es que sobre todo Diego se tomó tan entusiastamente la exposición, se comprometió tanto, le puso tanto corazón, que finalmente decantó en una co-curaduría, a lo que originalmente no lo iba a hacer, porque él es parte de otro espacio dentro de la biblioteca, que es el Centro de Pueblos Originarios, y tiene un montón de responsabilidades en relación a eso. Entonces, cuento esto nada más, perdón que cuente esta infidencia, porque bueno, es una historia que de alguna manera da cuenta de que muchas de las políticas públicas hoy en día se sostienen gracias al esfuerzo de compañeros que, como Diego, trabajó el doble por el mismo sueldo, los fines de semana, de sol a sol,
porque como él, muchos de nosotros pensamos que ser estatales, trabajar en el Estado, es una responsabilidad, no un privilegio. Entonces, bueno, también celebrar que esto se logró gracias al trabajo de sol a sol de un montón de compañeros y compañeras de investigaciones, de montaje, de diseño, de preservación. Bueno, ya Diego va a enumerar a cada uno. Agradezco un montón que estén acá y los dejo acá con el otro co-curador. Bueno, buenas noches. Soy el co-curador. No sé si voy a hablar sobre pueblos originarios o sobre tango. Creo que sobre tango. Cuando entré a trabajar en la biblioteca hace casi 2 años, en la primera conversación que tuve al tercer día con Florencia me dijo que iba a hacer una muestra sobre tango y me invitaba a participar. Y acá estamos. Y como esto es una muestra de tango, lo primero que se me ocurre es cómo se nos pianta la vida. Ya pasó casi 2 años. Y a dónde se nos va el tiempo. Pero no estábamos solo Florencia y yo, sino también los compañeros de investigaciones y un montón de gente que participa, que forma parte de la muestra. Bueno, desde ya la dirección de la Biblioteca Nacional de Juan Sasturain, la subdirectora de la Biblioteca Elsa Rapetti, el director nacional de Coordinación Bibliotecológica Pablo García, director nacional de Coordinación Cultural Guillermo David, director general de Coordinación Administrativa Roberto Arno, directora del Museo del Libro de la Lengua María Moreno, dirección de investigaciones Evelyn Galeazzo, compañera. Bueno, en diseño, porque esto hay que diseñarlo también, ¿no? Toda la gente que participó: Daniela Carreira, Maya Kuznitsky, Magdalena Romero; fotografía y digitalización, Tatiana del Río, Silvana Truán y Daniela Carreira; el montaje, hoy, todos estos días, desde muy temprano, las compañeras Valeria Agüero, Ezequiel Gallarini, Andrés Girola, Pamela Micheli, Susana Fitere, Jonathan Anzotegui, Juan Argüello y Emiliano García; la producción de Martín Blanco y Karina Lorenzo. También la corrección de textos de Virginia Feynman, a la vez quienes participaron del catálogo con sus escritos que vinieron a nutrirnos y a darnos todos sus conocimientos, como Guillermo Elías, Cecilia Gil Mariño, Lautaro Kaller, Mercedes Lisca y Matías Mauricio. Desgraciadamente hoy no tenemos el catálogo, pero va a estar en estos días. Vengan a buscarlo porque es hermoso. Se los mandamos acá. Anoten en el espejo sus nombres que después los agregamos. Los agradecimientos también a la Academia Nacional del Tango, a Marina Cañardo, a Guillermo Elías. El facsimilar que se olvidó de Tito Rivadineira también, a Gabriel Soria, a José Díaz Díez, el Archivo General de la Nación, que nos nutrió de muchas fotos, Rosario Luau, Victoria Solanas, Pablo Darío Taboada, Marcelo Castelo, Noelia Perales y Francisco Ortiz, de la Fototeca de la Biblioteca Nacional, a la TV Pública, que nos prestó mucho de la escenografía, a Vanina Steiner, Romina Pernigote y Juan Lorenzo, que nos han dado sus cuadros originales que están ahí exhibidos y que son grandes artistas y compañeros de la música. Tango Transfeminista de hoy, Movimiento Feminista del Tango, Tangueres, autoras tangueras, Elizabeth Caretti, Pablo Sensotera, Julia Winocur, Andrés Valenzuela, Elvio Laya, Alejandro Bullot, Ricardo Culota y un montón de gente que nos fue acercando materiales, discos, consejos, quejas, cuestionamientos y que forman parte de esta muestra. A mí lo único que yo toco tango, para mí el tango es algo que forma parte de mi vida, de mis frases. Calculo que todos acá tenemos incorporadas frases del tango. Y sin embargo, algo que encontramos con Florencia investigando es que en 1903, a 20 minutos de empezado el tango, ya le estaban decretando la muerte, ya decían que había muerto. O sea, habían dicho que ya, en Caras y Caretas, que ya eso ya no era tango. Y cada 5 años más o menos aparece una nueva camada de gente diciendo que el tango se acabó, que el tango murió, que el tango ya no es lo que era. Y en cada una de esas muertes el tango se va mutando y se va transformando, que es un poco la
la culminación de la muestra. Quizá una de las mutaciones del tango de hoy sea algo de rescatar la palabra política, lo político del baile, lo político de la música, lo político de componer, lo político de cada palabra que se escribe en una letra. Quizá uno de los clásicos del tango nuevo sea Puente Pueyrredón, de Pablo Sensotera, para marcar uno de los hitos quizás de las nuevas generaciones del tango. Y en ese sentido, en todas esas muertes el tango no para de mutarse, de transformarse, de retroalimentarse y de cobrar nuevas formas y nuevas fuerzas. Como dice en términos de Game of Thrones la pared, lo que está muerto no puede morir jamás. O, como diría Jorge Luis Borges, alguien que le puso palabras al tango alguna vez, el tango fue y será infinito para todos. Les agradezco mucho y ahora los premios. Bueno, venga, el primer premio para la foto se llama Abrazo y el autor es Adrián Gabriel Zárate Martínez. ¿Está? ¿O ese que se tuvo que ir? ¡Bravo! Primer premio. Bueno, el segundo premio, el título de la fotografía es Milonga mirando al sur. Las 3 fotos las pueden apreciar acá en los paneles con fondo negro. El nombre del autor es Sergio Sebastián Romero Sandoval. ¿Está? ¿Está? Vamos todavía. ¡Bravo! ¡Felicidades! Muy buena foto. Y el tercer premio, la foto se llama Estación Animal y el nombre del autor es José Augusto Ríos Gilbert. ¿Vino? No está. Bien. En la Milonga también pueden apreciar, hemos mencionado fotos que ya no llegaban a ganar los premios, pero nos parecía pertinente que aparezcan porque son hermosas las fotos. Nombro a la gente. Confluencia de Emanuel Campo, ahora sí de Guillermo Eduardo Butler, Tango sin barreras de Mabel Guiri, Lo de Gardel de María Carla Loreley Rita, Vení Bailá de María de los Ángeles Martínez, Anochecen Abrazos de María Rocío de la Torre. Invitamos a cualquiera de los que esté, si se quiere acercar, les hicimos su correspondiente certificado. 2x3 de Gustavo Morós. ¡Ay, apareció una! El baile en frases musicales de Sergio Villa, Complicidad de Maxim Nikitin, Tango Pasión de Fabio César Saltarelli. Agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias.